Muy bien, nos hemos juntado aquí con Juan Sebastián Chamorro y Roberto Salazar para hacer un pronunciamiento conjunto como diálogo hexagonal americano, interamericano, en defensa de Corina Machado y también en denuncia de lo que ha hecho el régimen de Maduro en Venezuela y obviamente siguiendo lo que hizo también en su momento el régimen de Ortega en Nicaragua. Juan, ¿cómo estás? Bien, Roberto, un placer siempre estar contigo y realmente esta es una situación muy deplorable que están viviendo los hermanos venezolanos y nos tocó a nosotros pasar por lo mismo a un alto costo político, personal, institucional y que esto refleja las políticas, las acciones en conjunto de este eje del mal de La Habana, Caracas y Managua. La misma receta, el mismo guión, cuando pueden ver estas tiranías, estas dictaduras, que el movimiento popular va hacia una dirección, hacia unos liderazgos, lo que hacen ellos es inhibir. Yo fui inhibido, estoy inhibido de por vida a actividades políticas. Fui condenado a 13 años de prisión, estuve casi 2 años de prisión, precisamente por haber iniciado lo que los venezolanos ya han iniciado, que es un proceso primario de elecciones. 7 precandidatos presidenciales, incluyéndome, fuimos apresados. En mi caso fue el 8 de junio del 2021 y pude salir hasta este año de las cárceles de la dictadura de Ortega. Aquí lo importante que hay que resaltar a todos los que nos están viendo, a todo el continente latinoamericano, que lo que está pasando en Venezuela es gravísimo. Esto va más allá de la inhibición de María Corina, a quien obviamente nos solidarizamos con ella, le damos un fuerte abrazo, una mujer de mucha entereza, de mucha valentía, pero esto es parte de un plan más amplio que va con la inhibición de cualquier fuerza opositora, porque Maduro ya sabe que tiene la minoría, ya sabe que no puede ganar unas elecciones y es en ese momento en que se empieza a activar estos supuestos procesos judiciales, de Contraloría, con una supuesta fachada de justicia que no existe, para inhibir a liderazgos opositores. Esto va a continuar con otros liderazgos opositores si seguimos el guión de Nicaragua y ojalá que no lleguen, pero debo decirlo, este es el guión que hemos visto repetidas veces. Llegó al encarcelamiento nuestro y ojalá pues que nuestros hermanos venezolanos no tengan que pasar por esto, pero segurito que las fuerzas de seguridad cubanas están recomendando a las estructuras del poder de Maduro que lo hagan, porque no tienen otra alternativa que acabar con las fuerzas democráticas para sostenerse en el país a punta de represión y a punta de armas y de policía. Aquí lo que hay que hacer es que el pueblo venezolano utilice todas las herramientas que aún están a su disposición, como la protesta, las marchas, etcétera, las huelgas, para poder ejercer toda la presión política para detener estas inhibiciones. Así es, Juan. La democracia tú la defendiste con no solo la palabra, sino con el cuerpo, ¿no? Y eso efectivamente es el ejemplo que Nicaragua ha dejado y que ustedes, el grupo que finalmente ahora está regado por el mundo, sin nacionalidad incluso, no solamente con inhibiciones, sino también incluso les quitaron la nacionalidad, nos dan ese ejemplo. Y bueno, hay que apoyarla efectivamente a María Corina Machado. Creo que la unidad de los partidos allá en Venezuela, sin duda que es algo de lo cual temen todas las fuerzas antidemocráticas de la región y obviamente del eje que tú bien manifestabas. Querido Juan, tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Chile. Nosotros hacemos mucha fuerza desde los países libres para mantenernos así. Acá en Chile, hace unos días se manifestó que empiezan con temas de inhibiciones ya a los medios y se crea una comisión que ha sido aceptada por la Contraloría para evitar, digamos, el decir, digamos, cosas que no son, según el régimen, verdad. En Nicaragua también comenzaron con cosas de ese tipo, ¿no? Efectivamente, fue lo primerito que hizo Daniel Ortega al establecer procedimientos administrativos de definir dónde comenzaba
la acción de injuria y calumnia. Obviamente las líneas son muy, muy tenues acá y el Estado no tiene por qué definir qué constituye una injuria o una calumnia. Pero se han aprovechado estos regímenes totalitarios para utilizar mecanismos legales y bajo esa figura que existe en todas las constituciones del país para proteger la integridad de las personas, se aprovechan de estos elementos para ir cerrando espacio. Yo siempre he dicho que prefiero tener un medio de comunicación que no sea responsable necesariamente, que sea llevado precisamente a un juicio por alguien que se sienta afectado, a que el Estado reprima la capacidad de ese mismo medio de dar una noticia, porque en ese momento es donde se empieza a dar el abuso estatal para censurar, porque al final del día eso es lo que buscan siempre los regímenes. No estoy hablando del caso de Chile en este momento, porque no lo conozco muy bien, pero sí puedo hablar muy bien del de Nicaragua. Estos regímenes son totalmente intolerantes a cualquier tipo de crítica que debe de existir en la prensa independiente. Te lo Y la prensa. pregunto, te lo pregunto porque tú eres una persona cuyo ADN es de prensa. Tu familia, tu tío Pedro Joaquín Chamorro, sufrió ya de una dictadura de otro tipo, ¿no es cierto? Estos ataques e incluso la muerte. Y obviamente contigo, cuando estudiamos acá en Chile juntos, conversábamos sobre lo que también en su momento veíamos que era un drama ya en Nicaragua sobre tu propio medio familiar, ¿no? El Nuevo Diario. Entonces, es importante que tú como persona también de prensa, pero ahora desde la academia y en Estados Unidos, nos puedas decir cómo ves en Estados Unidos este tema de la libertad de prensa, ¿no? Bueno, en este país la libertad de prensa está consignada en una enmienda constitucional y es prácticamente una institución, ¿verdad? El respeto a la integridad del derecho a la libre prensa debe ser un derecho universal, porque al final del día, como te lo digo anteriormente, es cierto que en muchos casos los medios, algunos medios de comunicación, no estoy generalizando obviamente, pueden cometer algún tipo de error en la difusión de alguna información, pero ese es un mal menor si se compara con el mal mayor de querer controlar a lo que los medios de comunicación dicen. Así Entonces es, así es. yo tengo una postura completamente abierta y liberal con relación a la irrestricta libertad de prensa que debe de existir. Precisamente es ahí donde se empiezan a ver acciones y aquí no estoy acusando a nadie, ni estoy generalizando, estoy más bien generalizando cuando uno ve que un gobierno empieza a tener problemas con los medios de comunicación, empieza a someter demandas, ahí son señales graves de que el gobernante no le está gustando lo que está diciendo los medios de comunicación y Bueno, esto es muy te, grave, esto es muy te grave. comento la coyuntura acá en Chile es muy grave. Hay un reportaje que acaba de sacar Tomás Mochati y que toda la prensa lo está recogiendo y quieren, digamos, de alguna forma en el gobierno investigarlo, así lo han dicho, pero sin duda que a la par de decir esto, de que quieren investigarlo, han sacado este decreto, que es un decreto presidencial, acogido por la Contraloría, pero denunciado por periodistas como Tomás Mochati, en el sentido de decir que no tenía ningún sentido que este tema salga en un país como Chile, que se ha caracterizado durante ya décadas por una libertad irrestricta de prensa y por la cual podemos tú en Estados Unidos, yo en Chile, tú como nicaragüense, yo como ecuatoriano, que hemos sufrido este ataque, ¿no es cierto?, de estos regímenes que trabajaron juntos. Con eso es que hemos podido hablar y levantar la voz por gente como María Corina Machado, ¿no es cierto?, y como otros líderes. En su momento levantábamos la voz desde el diálogo hexagonal por ti, y ahora es justo que nosotros juntos levantemos la voz por los otros líderes que están en la región, ¿no? No, efectivamente, Roberto, el comentario que quiero hacer acá es la importancia que tienen estas señales de tratar de reprimir a un medio de comunicación y en decidir lo que pueden o no pueden hacer. Igualmente se da desde el punto de vista económico. El Estado juega un papel fundamental
en la cobranza de los impuestos y también hace acoso fiscal a medios de comunicación, que no se nos olvide también esa otra dimensión que ha ocurrido precisamente en Ecuador, en Argentina, etcétera, Nicaragua ciertamente. Lo importante acá es que lo que decide publicar o no un medio de comunicación lo determinan dos cosas fundamentalmente. La decisión de publicarlo es un jefe de redacción que entiende como profesional de que la noticia tiene alguna importancia y más importante aún es cómo es leída esta noticia. Si esta noticia es recibida por la sociedad en su conjunto y empieza a generar opiniones, yo creo que esa es una buena noticia. Buena noticia en el sentido que amerita ser publicada. Que sea mala para uno o buena para otro, eso ya es otro tema, pero la importancia de que los medios de comunicación sirvan de como esta plataforma, esta tribuna para informar a los ciudadanos es fundamental. Y sobre todo ahora con las redes sociales donde vos, yo, todos podemos ser periodistas de cierta manera. La explosión de medios de comunicación informales, plataformas, con solamente tener un teléfono y reportar lo que está pasando, puede tener más potencia que CNN. ¿Te das cuenta? Es que eso es lo que te iba a decir, porque finalmente también hay un tema de racionalidad. Tú y yo somos economistas, pero también hemos sido periodistas. En el caso nuestro, recuerdas tú que yo venía al posgrado en Chile, habiendo sido editor económico del diario Hoy, que luego fue desaparecido por el régimen de Rafael Correa, la verdad. Y obviamente ahí uno podría conversar con los dueños del diario, todo el perjuicio que le hizo el Estado por las vías que tú bien mencionas, ¿no? Por la vía tributaria. En muchos otros países ha funcionado a través de quitarles el acceso al papel y todas estas triquiñuelas con las cuales se trata de poner trabas, pero en la práctica, como tú bien dices, es imposible capturar la voz de todos los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que ese es un continente que tú y yo como economistas podemos también levantar la voz desde la racionalidad, no solamente desde la lógica comunicacional. Invitar a los regímenes a que sean racionales y lógicos y que dejen hablar y que más bien hagan las cosas de manera correcta y democrática, ¿no? Es que mira, el pleito contra un medio de comunicación nunca lo va a ganar siendo gobierno. Te voy a dar un ejemplo. El diario La Prensa, fundado por mi abuelo en 1926, va a cumplir 100 años próximamente, ha sido quemado, bombardeado, destruido, confiscado, censurado, asesinado su director. Lo último que hizo Daniel Ortega fue meterse a las instalaciones, se robaron todos los archivos de la familia de tantos años, se robaron toda la hemeroteca, se robaron la rotativa, se robaron las salas de prensa, de redacción, se robaron el espacio físico del periódico, que lo convirtieron luego supuestamente en una escuela, eliminaron, echaron preso obviamente al director ejecutivo, Juan Lorenzo Holman Chamorro, mi primo, echaron preso a Cristiana, miembro de la junta directiva. ¿Y qué pasa? El periódico ahí está, sigue publicándose en las redes sociales y lo sigue leyendo la gente. De tal manera de que vos podés hasta matar, asesinar a su director y nunca vas a callar la prensa libre. Entonces, ese ejemplo de este medio de comunicación, que dicho sea de paso, no es el único. Básicamente no existen medios de comunicación en la Nicaragua actual. Todos los periodistas lamentablemente tienen que transmitir desde el exilio. Pero como lección aprendida, creo que es muy importante a los demás países de América Latina que defiendan sus instituciones, que defiendan sus cortes supremas de justicia, que defiendan sus tribunales, que defiendan su prensa libre, que defiendan sus contralorías, todas estas institucionalidades que se llama orden legal, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, como querramos llamarle, es sumamente valioso. Si uno cree que estas cosas son ajenas a la realidad de cada uno de nosotros, yo les puedo decir que yo he perdido casi todo menos la vida, perdí 2 años de mi libertad, perdí propiedades, perdí existencia civil porque no existo dentro de los registros públicos de Nicaragua. Obviamente que soy nicaragüense, y me siento nicaragüense y continuaré siendo nicaragüense, pero todo esto que ha pasado a mí en lo personal, y lo quiero personalizar para conectar con los que creen que el Estado de Derecho es algo abstracto, no es algo abstracto. El deterioro de
las instituciones democráticas, de sistema de justicia, de todo lo que significa el aparataje del el sistema de poderes del Estado, etcétera, afecta a las personas de una u otra manera, de mayor o menor medida, pero siempre nos afecta. Entonces, para aquellos países donde todavía existe institucionalidad, Chile es uno de ellos, hay que reconocerlo, donde existe una tradición Así es. de independencia y de fortaleza de los poderes y de las instituciones, es muy importante que eso sea entendido como un patrimonio que juega un papel fundamental en lo que nos gusta hablar vos y yo a cada rato, que es el desarrollo de las naciones y el crecimiento Correcto. económico. Entonces, no es casualidad de que los países que tienen más Estado de Derecho logran crecer y desarrollarse más rápidamente, Roberto. Así es. Y es la razón por la que tú y yo fundamos Hexagon en Ecuador inicialmente, pero rápidamente lo trajimos a Chile y a Nicaragua en paralelo y armamos Hexagon Group, ¿no? Y obviamente Hexagon siempre se vio como un espacio de acuerdos para hacer las paces y obviamente que en este caminar nosotros no le hemos rehuido ya, ¿no es cierto?, al tema político. Tú ves que yo ahora voy siguiendo tus pasos en este tema de meterme a la política, pero porque finalmente se necesita justo esta defensa institucional y hay que entrar a la parte legislativa, porque allí es donde finalmente las leyes mordaza se cocinan y donde finalmente también se sostienen en estos momentos los temas de seguridad, que es tan importante no solamente a nivel nacional, sino hemisférica, y sin duda también el tema económico. Entonces, en el caso de Ecuador, lo acabamos de ver en una crisis que es esta de la muerte cruzada, que la hemos conversado también contigo y con todo el diálogo hexagonal, y eso amerita no solamente conversar, sino actuar, ¿no? Así es, yo creo que estás haciendo lo correcto por tu país, actuar en esta futura elección. Roberto, te felicito, te deseo lo mejor. Realmente yo debo decir de que la situación que tienen en Ecuador de tener representatividad de ecuatorianos en el exterior me da una envidia sana. Yo quisiera, con tanto nicaragüense, fíjate que solamente en el último año se han ido 600,000 nicaragüenses y escuchando a Leopoldo López ayer, estaba diciendo de que ya son 8 millones de venezolanos los que han abandonado Venezuela, de tal manera que, de nuevo, es el mismo patrón. Ellos quieren que te Así vayas es. de nuestro propio país y eso es totalmente intolerante, ¿verdad? Así Inaceptable, es. quiero decir. Entonces, te deseo lo mejor en esta campaña, Roberto, y recuerda siempre la importancia de la defensa de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la justicia que lleva al crecimiento. Bueno, te agradezco muchísimo, querido Juan, y juntos desde el diálogo hexagonal, desde la diáspora hexagonal, como estamos ahora sacando este espacio con amigos de Ecuador y amigos finalmente que tú, para nosotros, eres un ecuatoriano, ¿no? Porque Gracias. no tienes nacionalidad nicaragüense, pero créeme, querido Juan, que tú que en este momento no tienes nacionalidad, si es que yo llego a estar finalmente como congresista de Ecuador por América Latina, el Caribe y África, tú tienes un país que es latinoamericano y del Caribe, porque Nicaragua tiene costa en el Caribe. Así que en esa lógica yo quisiera representarte también y desde ya darte la bienvenida como ecuatoriano si es que corresponde sacar una ley para aquello. Así que mi querido Juan, oye, Muchas saquemos gracias, mi hermano. adelante el diálogo y hacer las paces y el apoyo a María Corina Machado. No sé si quieres enviarle a ella y a todos los venezolanos un saludo final. Gracias, Roberto, por la oportunidad. De nuevo, reitero lo mejor en tu carrera política y obviamente al pueblo venezolano en estos momentos que se pueden sentir con incertidumbre. Quiero decirles de que existe luz al final del túnel y eso es muy importante, siempre mantener la esperanza. Estos zarpazos que trata de hacer la dictadura son señales de debilidad, no son señales de fortaleza. Debe sentirse María Corina Machado muy orgullosa de ser objeto de este tipo de ataque en el sentido de que el régimen en realidad está reconociendo su liderazgo, está reconociendo su capacidad de gobernar, está reconociendo su amenaza para ellos mismos de ser la alternativa y lo están sintiendo de parte del pueblo. Entonces, al no tener otra posibilidad,
cometen la ilegalidad, cometen el abuso. Y eso ayuda precisamente a la lucha para dejar más claro quién es el que en realidad tiene el talante democrático, quién quiere realmente someterse a la voluntad popular y que elijan quién quiere gobernar Venezuela. Así que yo le deseo lo mejor, ha tomado una posición muy valiente después de esta inhibición, ya han pasado 24 horas desde que ha pasado esta acción ilegal. La actitud de ella ha sido increíblemente fuerte, ha sido muy valiente y espero que siga siendo así para que efectivamente llegue a ser la próxima presidenta de Venezuela. Que así sea. Y bueno, nosotros como Diálogo Hexagonal y desde la Junta Directiva Latinoamericana y Caribe, nos unamos a las palabras de nuestro líder Juan Sebastián Chamorro y enviamos un abrazo para todos los venezolanos y para todos los latinoamericanos. ¡Viva Latinoamérica Unida! ¡Viva Latinoamérica Unida! Un abrazo, hermano. Chao, Roberto. Chao. Chao.